Muy buenas, de nuevo con este vídeo tutorial, con este Road to Crystal Brush. ¿Qué es lo que vamos a enseñaros en este vídeo tutorial? Me gustaría focalizar este vídeo tutorial en cositas pequeñitas. Vamos a tratar de pintar elementos muy pequeñitos, cómo definirlos, cómo sacarle el máximo provecho a elementos que sean muy pequeñitos, que por norma general suelen ser pues un poquito con aero por aquí, un poquito con aero por allá y ya está resuelto, ¿verdad? Pues esa no es nuestra idea. Nuestra idea va a ser meter muchísima información. Ya sabéis que me gusta añadir toda la información que podamos y si podemos añadir aún más, mejor. Así de sencillo. Entonces, aquí os he preparado al principio lo que sería esta corona o esta cornamenta que tiene la chica y básicamente sería pintarla con un sistema parecido como hicimos con la madera, con lo que fue todos los elementos de madera que pintamos, ya sea con la lanza, ya sea con la armadura que tenía o las placas que tenía en los hombros, algo así similar. Pero en este caso, por la forma, por el tipo de acabado que voy a dar, veréis que no es del todo parecido. Es verdad que el inicio es similar, digamos que partimos desde el mismo punto, pero teniendo mucha paciencia, mucho cuidadito de hacerlo lo más finito posible. ¿Por qué? Porque quería que quedase lo más limpio posible desde el inicio. Cuando digo desde el inicio me refiero a con las primeras capibases. Simplemente estamos haciendo esta textura. Pero si os fijáis, voy haciendo muchos puntitos muy finitos con la punta del pincel. Aunque sea una punta de pincel un poquito plana, voy haciéndolos muy finitos. Y ya vais viendo, por ejemplo, que son tan pequeñitos que aun con este zoom se ven muy diminutos. Y si os fijáis, lo que hago es juntarlos lo máximo posible. ¿Por qué digo juntarlos? Para intentar crear líneas rectas, continuas. Simplemente haciendo una línea continua de puntos, al ojo nos va a funcionar como una línea recta, o continua, pero nos va a vibrar el color seguramente en algunos puntos. ¿Por qué? Porque va a hacer un juego entre esa luz y esa sombra. Sé que es muy diminuto, sé que a lo mejor es muy complejo de entender ahora, pero con un poquito de práctica veréis que es muy sencillo de aplicar, que podéis hacer una textura muy limpia, pero va a dejar cierto rastro. Ese rastro es el que nos va a ayudar a crear este efecto. Y lo más importante, recordar que es súper importante representar el volumen. ¿Cómo vamos a representar aquí el volumen? Bueno, tenemos lo que sería un volumen general que hace como una especie de cuenca, ¿no? En la parte de abajo, como una curva, digamos que es algo como cóncavo. Pues en esta parte cóncava vamos a añadir más luz que en la parte lateral o superior. En la parte superior vamos a añadir esa luz, pero digamos por el extremo exterior. Vamos a ir por la parte de fuera añadiendo esa luz. Y en la parte interior o parte inferior o de abajo vamos a ir añadiendo esta sombra. Entonces nos va a quedar un efecto tipo como cuando os he explicado que hay que pintar pues cinchas de cuero, cuando hay que pintar algún tipo de correaje o algo así para crear esa tensión, que suele dar esta sensación. Vale, pues aquí vamos a trabajarlo de igual manera, pero con el aliciente de que vamos a tener ciertos microvolúmenes creados por estos nudos de la madera o de esta cornamenta y bueno, tenemos que respetarlos también. Hay que añadirle ahí esos tonos medios y esas luces. Entonces iréis viendo que voy añadiendo mucha luz en algunos puntos. No todo por igual, ¿vale? Para representar este volumen, crear aún más volumen. Pero si os fijáis, voy ahí tocando con nada y menos. Ahí con la puntita del pincel, casi que ni roce. Ahí, tic. Esa es la idea. Otro punto a tener en cuenta es, después vamos a trabajar con el aerógrafo. Por lo tanto, nos es quizás más interesante excedernos de luz ahora. Por eso, cuando me hacéis las preguntas de ¿pero cuántas luces tengo que dar? ¿Pero hasta dónde debo llegar? No me preocupa. Lo más importante es tener suficiente luz para después trabajar con el aerógrafo. Si estamos trabajando sobre una superficie negra, cuando trabajemos con el aerógrafo solo podremos trabajar con colores claros. ¿Qué sucede con los colores claros? Si contienen mucho pigmento blanco, el problema del pigmento blanco es que es más grueso que uno que sea un color más primario o más oscuro. El pigmento suele ser mucho más fino. Por lo tanto, nos va a dejar ese efecto polvoriento. Si por lo contrario sustituimos estos colores claros por tener una base muy clarita, un blanco, un ivory, un color con mucha luz, y trabajamos con colores muy saturados o muy oscuritos, el pigmento va a ser mucho más fino, va a quedar una transición mucho más velada, sutil, suave y nos va a ayudar
vais a alucinar cómo nos va a ayudar para añadir tonalidades, para añadir matices, para cambiar algún color o alguna luz si es necesario. Y todo esto lo vamos a hacer con el aerógrafo. Por lo tanto, os invito a que pintéis un poquito de más con esa luz. Y ahora lo que sería cuero de nuevo, trabajaríamos pues estas cinchas que tienen los brazos, estos brazaletes. Voy a hacerlos con un cuero, pues como podéis ver, desgastado, con unos cortecitos que podrían ser similares a los que hicimos en el antebrazo, pero los vamos a hacer con muchísima mayor sutileza. Si os fijáis en la punta del pincel, voy trabajando con la puntita en las aristas, simplemente para crear este perfilado en luz, este Edge Highlights o Edging, o bueno, básicamente pintar esos perfilados, esa arista. Lo hacemos lo más finita posible y con mucho contraste. Recordar esto, mucho contraste. Más contraste es mejor. ¿Qué es lo que sucede cuando hacemos cositas como esto? Hojitas o detalles muy muy chiquititos. Lo más importante que siempre os digo es, primero, perfilarlo. Debemos sacar ese perfilado y después vamos a ir buscando volúmenes. Si os fijáis, algunas de las hojas voy a crear la luz en unos puntos y en otras en otro. ¿Por qué? Para crear la sensación de que algunas tienen una forma cóncava y otras una forma convexa. Así de sencillo. Luego veréis que perfilo seguramente con más luz, con otras tonalidades, pero ahora como es el inicio, necesito dibujar el elemento, no me voy a preocupar mucho y me voy a centrar en dibujarlo lo mejor posible y lo más rápido. Muchos de vosotros os estaréis preguntando por qué pongo así la mano, apoyo la otra mano encima del dedo gordo. Es para tener más precisión, así de sencillo. Muchas veces intentamos pintar todo a mano alzada y nos es muy complejo porque es algo muy muy pequeñito, no tenemos buen pulso, nos es muy difícil apuntar, nos es muy difícil, digamos, que no nos tiemble la mano o simplemente no tenemos ese control o esa seguridad. Vale, pues yo apoyo la mano encima de otro de mis dedos, por ejemplo, o de la otra mano, para tener mucha más precisión. Si por lo contrario no podéis utilizar la otra mano, pues como podéis ver, yo levanto un dedito, el dedito gordito, y ese es mi punto de apoyo. Más capitrucos. Recordar que este proyecto es un proyecto muy muy ambicioso para mí y os estoy enseñando lo mejor de lo mejor de lo mejor que puedo ofreceros. Seguramente el año que viene cambie, seguramente todo vaya a tener una evolución, pero a día de hoy es lo mejor que he podido dar. Es el concurso por excelencia para mí. Entonces, seguramente haya muchas cosas que las trabajo de más de lo que debería, simplemente porque voy a concurso. Pero bueno, ya lo estáis viendo que con zoom se ve muy bien. Este es el tipo de acabado que podemos llegar a conseguir simplemente a pincel. Y veréis que muchas cosas ya de por sí parecen limpias o acabadas. Pero, como soy yo, vamos a seguir trabajando después. Ya sabéis que no me quedo contento con nada. Necesito seguir añadiendo capas y más información. Las miniaturas en 4K. Fijaros que en todo momento lo más importante es esos perfilados en luz y en sombra. Voy haciendo mis variaciones en los verdes para tener diferentes tipos de acabados, diferentes tipos de verdes en los perfilados. Son sutiles, pero todo eso da la sensación de que cada material es un material diferente. Si todo lo pintamos con el mismo color, al final la sensación que nos va a dejar es que puede que se nos mezclen esos materiales, que parezcan las hojas, que es exactamente igual que la placa que estoy pintando ahora, o, bueno, como otras cosas. Entonces, si modificamos un poquito esas tonalidades, con un poquito de, simplemente de otro color, o con un poquito más de luz, o otra temperatura, al final vamos a dar ciertos matices que nos van a venir perfectos.
es muy sencillo y al final el trabajo de perfilado en luz lo vas a tener que hacer igual. Entonces te invito a que hagas una mezcla previa para moverlo un poquito y después a por ello. Sé que estas líneas que estoy dibujando ahora a más de uno le parecerá un freehand y que será muy complejo. Sí, son freehands. Y puedes empezar a trabajar con este tipo de freehands si te dan miedo. Básicamente freehand quiere decir mano alzada, así de sencillo. No tenéis que dibujar un dragón en tu primer freehand. Podéis dibujar líneas rectas, formas abstractas, podéis pintar texturas, todo esto son freehands, son mano alzada. Y si queréis hacer algo más detallado, os invito a que hagáis simplemente alguna forma geométrica o algo sencillote. Es decir, no intentéis representar ese cuadro que amáis en una miniatura de primeras. En estas placas, si os fijáis, he comido un 90%, un 80% de la capa anterior y he reservado simplemente la tonalidad anterior en áreas donde me va a interesar añadir o respetar esta sombra, ¿vale? Después consideraré si me hace falta añadir un poquito más de sombra más profunda o con esta me es suficiente. Y tengo suficientemente grande ese espacio para seguir trabajando con nuevas luces. La idea es eso, exactamente lo que tenéis en pantalla. Añadir áreas donde consideremos que vamos a añadir más luz y más luz, pues en esas áreas tenemos que comernos más, pintar más con la nueva capa. ¿Para qué? Para después para tener un espacio suficientemente grande y seguir trabajando dentro. Si de primeras nos comemos muy poquito y hacemos unas áreas, unas capibases muy pequeñitas, después no vamos a tener suficiente espacio para trabajar y va a ser cuando empecéis a hacer esas cosas que me encanta cuando las veo, que es no coméis nada de la capa anterior, pintáis un poquito y después intentáis meter 17 capas en ese trocito que pintasteis y queda súper gracioso. Porque os explico que os faltan tonos medios, pero no entendéis el por qué, porque habéis añadido esos 17 tonos medios. El problema es que no los habéis repartido por igual. Por eso siempre digo, intenta comerte un 80% de la capa anterior o un 90% y con la siguiente hacer exactamente el mismo porcentaje, el 90% de la capa siguiente. Y así vas a crear un degradado bastante regular y muy agradable a la vista. Va a ser muy sencillo después de velar con el pincel o con el aerógrafo y os va a quedar fenomenal. Fijaros que lo más importante, todos los elementos que sean muy pequeñitos, es pintar esos perfilados en luz. Ahora mismo, en estas... no sabría ni cómo definirlo, estas hojitas que tiene, o estas lianas, o esta vegetación que tiene ahora mismo aquí, lo que hago es intentar dibujarla lo mejor posible. Veréis que hay zonas que no están del todo bien dibujadas y ahí es donde tenemos que profundizar con las siguientes capas. Añadir ahí más luz o añadir simplemente color para que se nos dibuje lo mejor posible. Y cuando tenemos hojitas así tan chiquititas, exactamente como estáis viendo en pantalla. Perfilamos primero, después buscamos un área donde queremos crearle el cuerpo o ese volumen en luz y respetamos un pelín la capa anterior, simplemente para crear ese pequeño o primer volumen. Recordar que cuanto más pequeño sea algo, más, digamos, tenemos que crear el mismo contraste. Por lo tanto, debemos saltar más capas y buscar más contraste entre cada una de ellas. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos un área muy grande, a lo mejor necesitamos pintar con 7 capas. Y el contraste es, digamos que es X. Pues si queremos pintar algo muy chiquitito y queremos crear una luz similar con ese contraste, pues necesitamos pintar ese contraste. Pero jamás vamos a tener espacio para pintar con esa cantidad de capas. Entonces necesitamos saltarnos algunas de ellas para a lo mejor con 3 sea suficiente conseguir el mismo contraste.
Cuando tenemos hojitas como estas, que tienen, digamos, el nervio en medio, yo recomiendo perfilarle también. Nos va a ayudar mucho a entender la hoja. Y, como no, de nuevo, un poquito de textura. Me gusta crear información en todos lados. Si os fijáis, muchas de las texturas las comienzo con un pincel viejo, que es más plano, para que me dé un tipo de acabado diferente. Otros los empiezo con un pincel grande, pero que no sea plano, que esté un poquito más nuevo, y me va a dar otro tipo de acabado. Pero hay otras, como en este caso, que empiezo con un pincel muy finito ya. Digamos que este ya es un 1. Para mí ya un 1 es muy finito. Por debajo de eso no trabajo. ¿Por qué? Porque no carga suficiente pintura y siempre está seco. Entonces los ceros, los dobles ceros, yo no quiero deciros que los compréis. Si os gustan, por supuesto, podéis comprarlos, pero no es una herramienta que a mí me guste porque no puedes cargar lo suficiente el pincel con pintura y con agua o diluyente para tener suficiente humedad y mantener más tiempo el pincel húmedo. Si pintamos con un pincel cero o un doble cero, el problema es que casi no vamos a cargar y al momento va a estar seco. Entonces la punta del pincel va a estar seca, vamos a tener que estar cambiándolo cada 2x3, cada pincelada, cargando, limpiándolo. En definitiva, a mí no me gusta. Prefiero un pincel del número 1, pero con una gran punta como este. Como podéis ver, es una punta súper finita y podemos dibujar todos estos perfilados. Fijaros que estos perfilados los estoy haciendo a mano alzada. Y luego, ¿por qué no? Un poquito de textura. Se me quedaban un poquito sositas si las dejaba así, estas plaquitas. Quería hacer como unas plaquitas un poquito de cuero y me apetecía darle un poquito de gracia. Recordar que todo lo que hemos trabajado hasta ahora es pincel. Sé que a muchos de vosotros os está dejando con la boca abierta, como diciendo, pero si tiene zoom y está trabajado con pincel, ¿por qué ya se ve tan bien? Simplemente es capa sobre capa y tenéis un resultado como este. No hay ningún tipo de magia detrás. Y después vendrá la magia con el aerógrafo. Pintar todos los puntos de información que tengamos. Si tenéis algún tipo de remache en un cinturón, algún detallito, alguna tachuela, cualquier cosita, tenéis que pintarlo con suficiente contraste para que sea evidente y se vea. Si lo pintáis con poquito contraste, puede que se os quede muy similar, quede un poquito borroso y no quede del todo bien. Y bueno, pues nada, vamos a pintar ahora ciertos pelajes y para que veáis que son muy sencillitos de pintar, vamos a ir dibujándolos. Como os he dicho anteriormente, vamos a buscar unos perfilados. ¿Dónde estarían esos perfilados? Bueno, en este caso necesitamos dibujar prácticamente todo ese mechón, ese pelaje, para crear unas líneas oscuras, esos perfilados en sombra, lo más finitos posibles. Es decir, aquí nos vamos a comer un 95% de la capa anterior. De esta manera lo dibujaremos muy bien y ya será el momento de seguir trabajando con luces para crear esos volúmenes. A veces no se puede dibujar todo con perfilado en luz y en sombra, porque quedaría un aspecto un poquito como un cubo, digamos. Quedaría pues muy delimitado y no dejaría la sensación de algo más aleatorio, como un mechón de pelo.
Entonces, este tipo de mechones en pelo os recomiendo que los hagamos simplemente con perfilados en sombra. De esa manera va a ser mucho más sencillo y atractivo a la vista. Como podéis ver, luego sigo trabajando con más capitas y vamos a ir sacando eso. Luego algunos de ellos los repasamos, otros no. Pues con estos mechoncitos os voy a tener que decir hasta luego, hasta la próxima y que espero que nos veamos en el siguiente streaming o en el siguiente video tutorial Road to Crystal Brass. Así que nada, una vez más, muchísimas gracias por todo vuestro apoyo, porque sin vuestro apoyo todo esto no sería posible. Así que solamente tengo buenas palabras, maravillosas palabras para deciros chao, chao, hasta la próxima. Así que nada, espero que sigáis disfrutando con estos videotutoriales y nos vemos en el siguiente, ¿vale? Chao, chao.